y poder encontrar el hilo conductor que el apóstol Pablo va trazando. De un lado el judaísmo rancio, de otro lado el fanatismo en torno a la religión y la cultura y la filosofía griega. Y Pablo en medio de eso abriéndose paso con la predicación del evangelio. Esta carta la escribe Pablo desde Éfeso en su tercer viaje misionero a una iglesia que él había fundado en el segundo viaje misionero. Recordarán, llegó haciendo tiendas de campaña junto con un matrimonio de origen judío que había sido deportado desde Italia, desde Roma. Y allí con ellos comenzó y desde ellos levantó una iglesia y estuvo más o menos quizás 18 meses entre ellos. Luego Pablo siguió su misionar y desde Éfeso en el tercer viaje misionero escribe estas cartas. La razón por la que escribe esta carta, él mismo aclara, dice, es que había recibido notificaciones de cómo andaba la iglesia. Por un lado le habían informado de la división partidista dentro de la iglesia, por otro lado de problemas propios del testimonio de la iglesia. Y ahora escribe esta carta para esclarecer la fe de Jesucristo que él les había enseñado. Ahora, ¿cuál es el evangelio que Pablo predicó? En primer orden, Pablo es muy preciso en esclarecer, según hemos leído en estos dos capítulos, que el evangelio que él predicó estaba centrado únicamente en la persona de Jesucristo. Únicamente. Cristo no era una persona más dentro de su predicación. La enseñanza sobre Cristo no era un elemento añadido a la predicación, ni tampoco tenía ningún otro elemento añadido como complementario. El apóstol está diciendo, hermanos, cuando yo fui a hablarles el testimonio del evangelio, yo les hablé un evangelio centrado en la persona de Jesucristo, en Él y en nadie más. Si usted puede ver primero los Corintios capítulo 1 versículo 22, usted verá cómo el apóstol defiende esto. Dice, porque los judíos piden señal, ellos quieren ver. Ya al mismo Jesucristo le habían dicho, ¿y qué señal haces tú para que creamos en ti? La idea era, si no veo, no creo. Uno de sus propios discípulos, cuando le dijeron que Jesús había resucitado, sacó también el mismo asunto. Si no veo, no creo. Los judíos piden señal. ¿Qué señal haces para que te creamos? Los griegos, al revés, permeados por la sabiduría de los filósofos antiguos, dicen, yo quiero ir a alguien que hable con sabiduría, con excelencia de palabra. Dice Pablo, pero nosotros predicamos ni lo uno ni lo otro. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y es cierto que a algunos le parece locura. Y es cierto, dice Pablo, que a otros le es tropezadero. Dice Pablo, pero de todas maneras nosotros predicamos eso. En el versículo 24 vuelve a insistir, Cristo. Ese es el tema de nuestra predicación, es Cristo. En el capítulo 2, versículos 1 y 2 dice, y cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio, no fui basado en excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse. Y note eso, no es que Pablo no pudiera hablar de otras cosas. Él sabía hacerlo. En una ocasión dijo, en cuanto a la ley y a las tradiciones, yo aventajaba a muchos de mi nación, criado a los pies de Gamaliel. Sabía de ciencia, de filosofía, de leyes judías y romanas. Podía disputar y dejar con la boca abierta a sabios y filósofos. Dice Pablo, pero como yo fui a predicar, todo eso lo puse a un lado. Y me propuse, fue mi intención, no hablar de ninguna otra cosa entre vosotros que no fuera Jesucristo crucificado. No más que eso. El mundo de Corinto estaba permeado por las enseñanzas y discusiones de la filosofía griega. Se veneraba a los grandes maestros y filósofos, y la vida de la gente estaba acomodada a las corrientes del pensamiento de ellos. Estaban los discípulos de un filósofo, y los del otro, y lo del otro. Y ahora usted verá,
y se percatará cuánto eso había permeado la vida de Corinto, porque eso mismo siguió pasando. Cuando conocieron el Evangelio, ahora yo pertenezco a la escuela de Pablo, y ahora yo pertenezco a la escuela de Cefas, y yo pertenezco a la escuela de Apolos. Ese era el ambiente en que Pablo estaba ministrando el Evangelio. La cosmovisión de la gente, el rumbo de la sociedad corría en dirección a las enseñanzas de los filósofos. Y de ahí surgieron las grandes escuelas de filósofos que nucleaban los partidarios en torno a sus corrientes. Es interesante. Esto queda ilustrado en Hechos 17. Usted verá que Pablo va a Atenas, y cuando Pablo va a Atenas y los atenienses le escucharon hablar, de inmediato dijeron: ha aparecido un nuevo maestro que no habíamos conocido. Alguien dijo: parece que es predicador de nuevos dioses, por lo que él dice no lo habíamos oído antes. Y de inmediato ellos entendieron, la solución es llevarlo a la plaza pública, ponerlo en el foro allí en el Areópago y que hable. Y sin perder tiempo tomaron a Pablo, se lo llevaron con ellos al Areópago, lo subieron al estrado y le dijeron: podemos saber qué es lo que tú predicas, porque traes a nuestros oídos cosas que no habíamos oído antes. Gloria a Dios. Lucas, que es el cronista, abre un paréntesis para esclarecer por qué sucedió eso. No es que estaban interesados en el Evangelio ni en Dios, dice Lucas, es que los atenienses y todos los residentes allí en ninguna otra cosa se entretienen a no ser en oír o en decir cosas nuevas. La filosofía había permeado tanto el ambiente grecorromano que la gente entendía que lo mejor que podía sucederle a una ciudad y a un grupo humano es que apareciera un buen filósofo con un buen verbo, que supiera hablar bien, que supiera argumentar bien, y lo que diga no es lo más importante. Lo importante es que lo diga bien. Lo importante es que nuestra mente escuche argumentación. Y Pablo, que conocía eso, le dice: bueno, ¿saben, hermanos? Esa sabiduría es vana, no fue el camino que Dios escogió, dice el versículo 21. Mediante la sabiduría el mundo no pudo conocer a Dios, porque la sabiduría de Dios es más sublime y más elevada que esa. Y por eso agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por medio de qué? Lo que parecía locura, la locura de la predicación. Y Pablo está diciendo: yo no vine como un filósofo más aquí a discursar, a hablar sobre argumentos. Es interesante, en el siglo V antes de Cristo había llegado a un punto bien alto. Es el siglo de los más grandes filósofos griegos congregados en un mismo siglo. Y en este punto fue donde se puso de moda que los filósofos se hicieron maestros, iban de pueblo en pueblo enseñando. Y en ese punto es que a uno de los filósofos se le ocurrió: bueno, si yo estoy enseñando a la gente, yo debo cobrar por eso. Ahí fue donde comenzó a cobrarse las escuelas. Fíjese qué interesante, en el siglo V antes de Cristo. Y hay una anécdota que ha quedado dentro del registro histórico de la filosofía griega. Había un filósofo llamado Protágoras, no Pitágoras el matemático, Protágoras. Y este hombre fue el primero que se le ocurrió: si yo estoy transmitiendo mi enseñanza a otro, ese otro va a tener que pagarme a mí. Y hay una escena que ha quedado guardada, una anécdota, porque Protágoras hizo un compromiso con su alumno personal y le dijo: yo te voy a enseñar todo lo que sé en cuanto a argumentación, en cuanto a retórica, en cuanto a defender argumentos, pero cuando tú estés listo me tienes que pagar. Esta escuela era la llamada de los sofistas. De ahí viene el término sofisticado para nosotros, aunque en realidad tomó otra connotación. Los sofistas eran embaucadores. Fíjense qué connotación más distinta a la que le hemos dado a los sofisticados. Los sofistas eran embaucadores, personas que había aprendido a argumentar bien, no para establecer principios o verdades, sino para ganar discusiones y juicios. Y Protágoras era la cúspide de eso. El alumno hizo el arreglo con él, pero después que el alumno aprendió no quería pagarle.
Y Protágoras decidió llevarlo a juicio y entablar una discusión con él. Si yo te gano, me tienes que pagar entonces. Y el alumno le dijo, no, fíjese, si yo le gano a usted, yo no tengo que pagar porque le gané. Fíjense cómo era el juego de palabras. Y como le gané, no le debo pagar. Y si usted me gana a mí, entonces tampoco debo pagarle, porque es señal de que usted no me enseñó bien, y si no me enseñó bien, no le debo pagar. El alumno creyó que había ganado la discusión, pero el maestro era más astuto que él. Dijo, no, es al revés, en cualquier caso me tienes que pagar. Si tú me ganas a mí en la discusión, me tienes que pagar porque es señal de que te enseñé bien. Y si no me ganas, de todas maneras me tienes que pagar porque no me ganaste. Ahora, note que no había ningún sentido en eso. Era simple argumentación para embaucar al otro, simple argumentación para ganar un juicio. Y ese es el ambiente que se ha encontrado Pablo cuando llega a Corinto. Y dice, hermanos, cuando yo fui a predicar el evangelio, puse a un lado la excelencia de palabra, puse a un lado la excelencia de sabiduría humana. No argumenté sobre religión, no argumenté sobre filosofía, no hablé de recursos humanos. Más bien me comporté entre vosotros con la debilidad humana de cualquier ser humano. Estuve no haciendo alarde de lo que sé ni lo que puedo. Ni mi palabra, dice Pablo, ni mi predicación fue con palabras de humana sabiduría para persuadirles. Está diciendo, yo no fui un embaucador más que los prendí argumentando. Dice Pablo, yo fui a hablarles de Jesucristo. Aleluya. Hablar